Bueno, una vez analizado el problema inicial, ¿verdad? Ya vemos la información que tenemos y qué es lo que tenemos que demostrar. Procederemos a ver a ver cómo se debe de operar para poder resolverlos. Bueno, la información está detallada en esa página, ¿verdad? Como siempre. Se ve bien, Adriana, o hay inconveniente. Sí, creo que hay un problema en la cámara. En ese momento lo soluciono. Está muy oscuro, ¿verdad? Va. Ok, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad, Adriana? Ah, no se ve nada, estamos dejando de compartirla. Ok. Ok, veamos. Sí, se había dejado de compartir, ese es el detalle. No sé qué pasa con Octavo. Siempre me da problema. Ok, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, entonces vamos a demostrar de que si tenemos dos triángulos con esas características, si gustan pueden apagar los micrófonos y encenderlos cuando sea necesario. Yo les pido. Pueden desactivar el micrófono. Bueno, entonces en estos dos triángulos que nos da, ¿verdad? El problema inicial, vean que yo lo he colocado de manera diferente, no importa cómo lo coloquemos. Entonces, tenemos que el segmento AC es igual al segmento DF y lo hemos designado con este guioncito, ¿verdad? Para determinar o para señalizar que son iguales. Y que también tenemos que AB es igual a DE. Con dos guiones lo asignamos, que son iguales también. Y también tenemos que el ángulo, dice que el ángulo ACB es igual al ángulo DFE, el ángulo formado por el segmento DE y F, que es el ángulo que está opuesto al vértice F, ¿verdad? Ambos ángulos son de 90 grados, son dos ángulos rectos. Bueno, ya vamos a la solución. En la solución, lo que vamos a hacer es unir los dos triángulos. Y tenemos que hacer coincidir el segmento AC con el segmento de DF. ¿Por qué? Porque son iguales. Entonces los hacemos coincidir acá en esta parte. Entonces acá vamos a tener estos triángulos. ¿Sí? Aquí va a estar el vértice B. Acá tenemos el vértice C, ¿verdad? Y el vértice F coinciden. Acá va a estar el vértice E. ¿Sí? Hemos unido los triángulos. Bueno, y acá le podemos colocar A, aunque sabemos que está compartido con el vértice D. Bueno, observemos. Al unirlos, ¿qué va a pasar? Sabemos que el segmento DE, que en realidad es este segmento que está acá, desde A hasta E, es igual al segmento AB. Y estos ya sabemos que son iguales y los estamos compartiendo al unir los triángulos. Bueno, sabemos que este ángulo de acá es de 90 y ese también es de 90. ¿Sí? Y aquí pues sabemos que este es el vértice C, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? B, C y E están alineados. ¿Por qué? Porque acá hay un ángulo de 80 grados. ¿Sí? Entonces están sobre una línea recta. Al estar sobre una línea recta, eso quiere decir, ¿verdad? Que los tres puntos están alineados. B, C y E están alineados. Bueno, sabemos, ¿verdad? Que este lado lo estamos compartiendo. Entonces, ¿qué podemos decir? El triángulo grande que se nos ha formado, que es el triángulo ABE, ¿de qué forma es? Es un triángulo isósceles, ¿sí?
Si es isósceles, eso significa que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Este ángulo de acá es igual con este otro ángulo de acá. ¿Sí? Lo que hemos hecho al unirlo es formar triángulos que sean isósceles. Entonces significa que este ángulo que está acá es igual con este otro ángulo que está acá. ¿Sí? Bueno, y si eso es cierto, también observen otra cosa, que si este es un triángulo isósceles y acá pues este segmento que hemos trazado también se llama, que ese concepto no lo hemos visto, pero es ese sí, mediatriz sí, el concepto de mediatriz sí, pero de mediana no lo hemos visto todavía, es una mediatriz. Y tampoco hemos visto otras propiedades que se cumplen en los isósceles, así que no lo podemos utilizar, pero sí podemos utilizar algo más. Bueno, si este ángulo es igual con este otro ángulo, ¿qué va a pasar con el ángulo D y el ángulo A? También van a ser, ¿de qué forma? También van a ser iguales. Van a ser iguales porque si ya tenemos dos ángulos conocidos en ambos triángulos y esos ángulos son iguales, 2 a 2, por ejemplo, el ángulo E es igual al ángulo B y el ángulo F es igual al ángulo C, bueno, ya está. Entonces este ángulo que está en el vértice D también es igual y lo designamos con el símbolo de ángulo y un guión. También este ángulo es igual. Entonces, ¿qué podemos ya concluir? Que los triángulos, ¿sí? El triángulo ABC, sí, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. ¿Por qué criterio? Bueno, hay un criterio acá que se cumple, que es el criterio ángulo. Hay dos criterios que se cumple, el ángulo, lado, ángulo, o se cumple el lado, ángulo, lado. Jefferson. Pues sí, entonces podemos usar cualquiera de los dos criterios. Ya sea el criterio ángulo, lado, ángulo, o el criterio lado, ángulo, lado, o el ángulo, lado, ángulo. Entonces, cualquiera de esos dos podemos nombrar y podemos decir, ¿verdad?, que los triángulos ABC y el triángulo DEF, por el criterio lado, ángulo, lado, son congruentes. Veamos, les explico cuáles son los criterios, por si no lo vieron. Vean, tengo un ángulo y un lado conocido y un ángulo conocido. Este ángulo con este otro ángulo es igual. Este lado de acá con este otro lado de acá es igual. Este ángulo es igual a este otro. Entonces aplico el criterio ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. O si no, puedo aplicar el criterio, que es el que yo he utilizado, el criterio lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, que son los criterios que ya hemos estudiado en las clases anteriores. Entonces ya tenemos que los triángulos son congruentes. Y esa es una de las características que cumplen los triángulos que son rectángulos. Y este es el segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Iba a ser el siguiente. Desde un principio teníamos la siguiente información. Solo teníamos que la hipotenusa del triángulo ABC es igual a la hipotenusa del triángulo DEF. Es decir, que el segmento AB es igual al segmento DE. Y teníamos también que uno de los catetos, así se llaman a los lados de un triángulo rectángulo, el cateto AC es igual al cateto DF.
Y nos decían, ¿verdad? Que el ángulo C es igual al ángulo F y igual a 90 grados. Es decir, que si nos dan la hipotenusa y un cateto, la hipotenusa y el otro cateto correspondiente, y nos dan el ángulo de 90 en ambos triángulos, ya podemos decir que son congruentes. Y ese va a ser el criterio de semejanza, conocer dos lados y el ángulo de 90 grados. Conocer, perdón, la hipotenusa y el cateto y un cateto, la hipotenusa y un cateto correspondiente al otro triángulo, y ya podemos asegurar que los dos triángulos son congruentes. Ahora si hacemos lectura de la conclusión, en la conclusión tenemos lo siguiente: criterios de congruencia de triángulos rectángulos. Dos triángulos rectángulos son congruentes si se satisface alguna de las siguientes condiciones. Bueno, la primera es la hipotenusa y un ángulo agudo respectivamente de igual medida, que ese fue el criterio que vimos el día de ayer, que está acá, ¿sí? Que nos daban la hipotenusa y un ángulo agudo conocido. Y el segundo criterio es la hipotenusa y un cateto son respectivamente de igual medida. Si la hipotenusa y un cateto correspondiente al otro y la hipotenusa correspondiente a la otra hipotenusa del triángulo son iguales, entonces ya con eso podemos decir que los triángulos son congruentes. Es decir, iguales, ¿verdad? Y ya les expliqué cuál es el término de congruencia en los triángulos, porque en el espacio representan figuras en diferente posición. Por eso no podemos decir que son iguales, porque en el espacio están en espacios distintos. Pero los elementos o los elementos, en este caso los ángulos y las medidas son iguales. Esos son los criterios que hemos estudiado. De ahí pues están los ejercicios, ¿verdad? En el cual nos piden en los siguientes triángulos rectángulos, agrupa los que son congruentes, justifica tu respuesta. Veamos. El triángulo, bueno, aquí ya pueden participar. Voy a hacer preguntas. El triángulo del literal A. Tenemos que la hipotenusa es igual a 5 y el cateto es igual a 4. No, veamos. ¿Con qué otro triángulo será congruente? ¿Con cuál literal? Con el B, exacto, así es. ¿Por qué? Porque conocemos la hipotenusa y recordemos, ¿verdad? Que la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados y los catetos son los que están adyacentes a los ángulos, adyacentes que está a la par. Y el triángulo del literal C, ¿con quién será congruente? Con el triángulo D. Así es, ¿por qué? Porque conocemos un cateto y la hipotenusa. Entonces los van a responder, ¿verdad? Van a decir el triángulo A es congruente con el triángulo del literal B. ¿Por qué? Conozco la hipotenusa en ambos, tienen el mismo valor, dos catetos correspondientes tienen el mismo valor y el ángulo de 90 grados. Entonces, por el segundo criterio de triángulos rectángulos, por el segundo criterio de congruencia de los triángulos son congruentes. Así lo tienen que justificar. El 2 es opcional, pero ese sí está bastante de nivel, ¿verdad? Pero nada que ustedes no puedan hacer. Si ustedes, se proponen hacerlo. Vaya, en este momento voy a pedir que me justifiquen el par de triángulos que me justifiquen, ¿verdad? Con quién es congruente el triángulo del literal A y que me lo escriban y me lo presenten en la pantalla. Les doy 6 minutos, ¿vale? Para que lo hagan.